Como vieron con nosotros, Luis Eduardo Camacho Castro, diputado y vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, ¿cómo está él? ¿Cómo tomaron este salvoconducto? Bienvenido, Luis Eduardo, y buenos días. Buenos días. Buenos días, Fernando. Saludo a la audiencia de Next TV. En lo personal, a mí no me sorprende el otorgamiento del salvoconducto, hablando jurídicamente, porque una vez otorgado el asilo político, era un paso casi obligado que el Estado panameño diera el salvoconducto para que Ricardo Martinelli saliera del país. Recordemos que el gobierno de Laurentino Cortizo no quiso dar el salvoconducto porque él desconoció el asilo político. Entonces, en razón de eso, si se desconocía el asilo político, no se daba el salvoconducto. ¿Legalmente le conviene al señor Ricardo Martinelli este asilo hoy por hoy, desde el punto de vista legal? Si lo vamos a hablar de lo ideal, lo ideal es que, mira, aquí nadie puede tener duda que la condena de Ricardo Martinelli fue una decisión política, no jurídica. Sí. Digo, fue jurídica para darle forma o poder ejecutar una decisión política. ¿Cuál es la decisión política? Inhabilitar a Ricardo Martinelli para que no fuera candidato en las elecciones del 2024, porque todas las encuestas en ese momento mostraban algo con toda claridad, que se podían unir todos los posibles candidatos y ninguno se ganaba a Ricardo Martinelli. Sí. O sea, con cualquiera. Ricardo Martinelli era el ganador claro y absoluto de las elecciones del 2024 si era candidato. Ante esa realidad y ante los intereses económicos y políticos que veían eso en un que no iba a su conveniencia, entonces forzaron una condena política de Ricardo Martinelli en un caso donde convirtieron una transacción comercial entre particulares con dinero privado en un delito de lavado de dinero. O sea, un delito. Ricardo Martinelli está condenado por supuestamente lavar su plata, porque el testigo estrella de la fiscalía dijo, no, o sea, toda la plata que puso Ricardo Martinelli era suya. Es más, la tenía antes de ser presidente, venían de sus platos fríos. Pero bueno, esa es historia ya. Claro. Esa realidad, porque hay que, para que la gente, a veces hay que recordarle simplemente el génesis. Sí. O sea, habiendo una decisión política, entonces bueno, lo ideal hubiese sido, y se torció la ley para ejecutar esa posición política, lo ideal hubiese sido que la Corte Suprema de Justicia acogiera cualquier de los recursos que estaban y echara por tierra para, enderezando la ley, echar a la decisión política que se torció para condenar políticamente a Ricardo Martinelli. Ese era lo ideal. Lo real es que eso no ha ocurrido. Entonces, por eso es que Ricardo Martinelli, ante la decisión de esa condena, de materializarla con un arresto que después pudimos comprobar, no era que lo iban a llevar a Renacer, sino a la Megajoya, al sector 7 de máxima seguridad en manos de la policía, porque ya han muerto varias personas. Él decide, en protección de su vida, asilarse en la Embajada de Nicaragua. Esa es la realidad que muchos desconocían, esa parte. Entonces, frente a esa realidad, porque eso fue lo que Ricardo Martinelli lo motivó a asilarse, estaba ya en peligro no solamente su libertad, sino su vida. Frente a esa realidad, el gobierno de Nicaragua, ante esa solicitud de asilo, otorgó casi instantáneamente, recordemos, el asilo político. Un asilo político que fue categórico, y eso fue quizá uno de los, dentro de toda esta situación, fue el triunfo político, para mí, que hizo más claro, porque finalmente lo que decíamos muchos, había una autoridad, aunque sea de otro país, que reconocía que Ricardo Martinelli era un perseguido político. Ya no había discusión, fue catalogado por un Estado, entonces jurídicamente era un perseguido político. O sea que ya ha transcurrido un año, ¿cuántos días? Un año, un México. Él se asiló el 7 de febrero.
Así que Dentro de este... casi 2 años y 12 casi, 14 meses. casi un año y un mes adicional. En una semana, 14 meses. Y a espera de que se den resultados 13. como debe ser en materia 13 al legal. 7 de Sí. marzo, 14 al 7 de abril. Sí. Este salvoconducto que establece, porque algunos dicen tiene fecha de tope para poder trasladarse hacia Nicaragua. Normalmente los salvoconductos tienen fechas límites para poder viajar o a poder aplicarlo. Mira, lo que te quiero decir es que así como fue un éxito jurídico el otorgamiento del asilo político, catalogando de perseguido político, para mí la decisión de ayer es otro éxito jurídicamente hablando. No era la intención ni la preferencia de Ricardo Martinelli el irse de Panamá, lo hemos dicho con toda claridad. Él no ha cometido ningún delito. Lo correcto y lo ideal es que él sencillamente se derogara la condena política y que pudiera estar tranquilamente en Panamá. Por eso no ha ocurrido. Entonces, por eso, ¿por qué te digo que es un triunfo? Porque recordemos que, como te dije, el gobierno de Cortizo no reconoció el asilo político. ¿Qué dice el comunicado ayer? Que el gobierno reconoce el asilo político otorgado por el gobierno de Nicaragua y que en consecuencia de eso, como procede, y eso es lo que debía haber sido de la primera vez, otorga el salvoconducto a Ricardo Martinelli. A mí me llamó la atención porque generalmente, hasta donde yo recuerdo, en casos en otros países y aquí en Panamá, ese salvoconducto no se le pone un término así, mucho menos tan inmediato, ¿no? Sí, sí, porque eso no es que yo llegué y cogí un taxi y me voy para el aeropuerto, ¿no? Eso tiene un proceso, ¿no? Es una coordinación que, como dice el comunicado, tiene que hacerse entre la embajada del país asilante y la Cancillería de la República, que es quien le toca llevar la batuta en lo que la coordinación con las otras autoridades, porque, Ricardo, salvoconducto es que tú sales de la embajada custodiado o acompañado de personal diplomático de la embajada de Nicaragua, pero también sales acompañado o custodiado por miembros de estamentos de seguridad, claro, que no pueden detenerlo en razón de la custodia diplomática que él tiene. Porque ya y procedió todo el llevar al papel. aeropuerto, entonces si va a ser el vía aeropuerto y entonces de ahí es trasladado pues a la República país. Nicaragua. O sea, para mí ya está claro. Ya el Estado panameño reconoce que también que Ricardo Martínez es un perseguido político. Y eso está en la decisión de ayer, cuando se anunció que se acogía la decisión de Nicaragua de otorgar el asilo político. Independientemente que se asile en Nicaragua, los procesos acá continúan, la defensa continúa buscando los términos para demostrar la inocencia del señor Ricardo Martinelli. ¿Cómo se maneja esto? Y una vez llega a Nicaragua, ¿él va a estar libremente o va a estar específicamente custodiado? ¿Cómo se maneja en términos de esto? El asilo político se otorga en el país, tú tienes plena libertad dentro de los conceptos del asilo en ese país. De movilización, por lo menos, no hay restricción en ese país. Y lo que te quiero decir, mira, ningún proceso, ni siquiera pero ningún proceso contra Ricardo Martinelli debiera estar objeto de trámite en ninguna instancia jurídica, porque al momento de ser extraditado a Panamá por los Estados Unidos, te lo voy a hacer porque es importante la génesis. Panamá lo solicitó en extradición. El Departamento de Estado no puede tomar una decisión si un juez no determinaba que Ricardo Martinelli era extraditable. El juez Torres, en una audiencia que vimos después de mucho tiempo, determinó que Ricardo Martinelli era extraditable y que dijo algo muy importante. Esa extradición está amparada en el principio de expencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Ricardo Martinelli solo puede ser procesado por el caso que se le estaba objeto de la extradición y que no puede ser procesado en ese país, llámese cualquier asilado, por ninguna causa anterior de hechos supuestamente ocurridos anteriores a esa extradición. No quiere decir que si en el futuro tú cometes un delito no puedas ser procesado.
Es un antes y después del momento que se... Ahora, es importante, el juez determinó que Ricardo era extraditable, amparado bajo el principio de especialidad, pero no era la decisión del juez si lo extraditaban o no. Por eso comunicó al Departamento de Estado, y el Departamento de Estado, que podía o no extraditarlo, decidió extraditarlo, conforme a la solicitud de Panamá. Y una vez que el Departamento de Estado decide extraditarlo, reitera en su misiva al embajador panameño en Washington que él viene amparado en el principio de especialidad. El embajador de Washington le comunica a la Cancillería panameña, al gobierno panameño, que él viene, va a ser el Estado de los Estados Unidos, lo va a extraditar, pero que viene amparado bajo esos términos. O sea, es una reiteración constante. Entonces, ese principio de especialidad está violado. Y aclaro, obviamente, que los enemigos de Ricardo Martínez, no, que él perdió el principio de especialidad. El tratado de extradición es sumamente claro. El principio de especialidad solo se pierde por dos cosas. Porque la persona que ha recibido la extradición y que lo ampara, renuncia a ese principio. Y Ricardo Martinelli, obviamente, no ha renunciado al principio de especialidad, es más, lo ha reiterado. La segunda causa es que la persona que fue extraditada vuelva voluntariamente, tenga la posibilidad de viajar al país de donde él fue extraditado. Pero aquí hay un hecho claro. Ricardo Martinelli no puede viajar a los Estados Unidos porque Ricardo Martinelli no tiene visa de entrar a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un país que exige visa para la mayoría de los países, entre ellos Panamá. Entonces, Ricardo Martinelli no podía coger un avión de cualquier aerolínea, montarse un avión y entrar alegremente, no, porque no tenía visa de entrada y él no podía viajar. Entonces, no teniendo eso, el principio de especialidad está amparado. Ningún caso de hechos o supuestos hechos ocurridos ante su extradición debiera ser objeto de ningún proceso. Entonces, esa es la realidad. Ahora, es importante destacar, y yo pondero, fíjate, que el comunicado de la Cancillería fue muy claro. Los tiempos, Ricardo Martinelli se le otorgó asilo, pero no ha cesado en sus peleas jurídicas y le explica cuál es lo que hay en la Corte sobre este tema del principio de especialidad, pero dice, eso es clave en el comunicado, dice, los tiempos de solución de ese problema no son los tiempos de la salud de Ricardo Martinelli. Eso lo dice con toda claridad el comunicado. Y por ello, el gobierno panameño acepta pues, el asilo y acepta el dar el salvoconducto para que él, lo dice explícitamente, pueda recibir el tratamiento que su salud requiere. Y aquí yo sí te quiero hacer énfasis, Fernando, y ustedes me escucharon aquí y en muchos otros medios decir, desde hace mucho rato. Estoy preocupado. Como amigo, yo estoy preocupado por la salud, tanto emocional como física, de Ricardo Martinelli, porque el encierro prolongado, producto de querer cuidar su vida, ya estaba causando mellas. Sobre todo, lo hemos visto en redes sociales que él mismo lo ha mostrado, cómo se mantiene. No, y además la hernia esa que se... Sí, más allá de la hernia que impactó a mucha gente, para mí el peso más importante recae sobre la salud emocional. Ricardo es un hombre fuerte. Mira, Ricardo tuvo un año detenido en Estados Unidos, otro año en Renacer y otro año acá, producto de, como dice, yo no he hecho nada y tú me estás... 3 años de su vida que han perdido ahí. Entonces, 3 años tropezados. Yo por eso pondero favorablemente que así como a nosotros, como amigos, a los seguidores, a los copartidarios de Ricardo, nos preocupaba la salud, se haya tomado una decisión pensando en su salud. Y que no es lo que a nosotros nos hubiera necesariamente gustado, porque nosotros no queríamos que Ricardo se fuera, queríamos que se estuviera aquí, que tuviera toda la libertad. Pero esa decisión es importante destacarlo. No depende del presidente de la República, como lo dice el comunicado. Esa es una decisión que tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia. Lugar donde se torció la ley y lugar donde se debe enderezar la ley para que Ricardo Martinelli ya pueda dejar de ser objeto de la persecución política más salvaje que he visto en este país. Y en este momento, toda la tramitología, eso se va a hacer a nivel de la Cancillería de Panamá.
los trámites pueden durar un día, 2 días. ¿Cómo será? Sí, claro. ¿Cómo ¿Y cuándo se hace se pronostica que el para presidente viajar? está saliendo? Sí. Bueno, no te puedo dar una fecha Sí. porque este es un trámite que se maneja con mucha reserva por temas de seguridad, ¿no? Claro. Recuerda que no, mira, que él se va el sábado, no, porque hay una figura como Ricardo Martinelli, mira, desde el que él sale de la embajada custodiado por los funcionarios de Nicaragua y de la policía, créeme que el temor más grande de que le pase algo no es de la embajada de Nicaragua, es del Estado panameño. Porque si a él le pasa algo en el camino de la embajada al aeropuerto, la responsabilidad no es de la embajada de Nicaragua, es del Estado panameño, que no garantizó el salvoconducto que es. Yo me comprometo a garantizar tu integridad y tu vida. Ese es el salvoconducto. Interesante. La pregunta, Luis Eduardo, es, bueno, ¿qué pasaría con el partido realizando metas? El partido realizando metas sigue liderado por Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli no es el líder de realizando metas porque lo diga el estatuto, que él es el presidente. Que tú puedes tener un cargo, pero no necesariamente vas a tener liderazgo. El cargo no te da liderazgo. Ricardo Martinelli es el líder indiscutible de realizando metas porque así lo consideran las bases del país. Pero además de eso, Ricardo Martinelli, su liderazgo ya trascendió probadamente el partido. En las elecciones se probó de manera clara que en este momento no hay en Panamá ninguna líder, ningún político con el nivel de liderazgo de Ricardo Martinelli, porque hizo en esa elección algo que en la vida había pasado en Panamá: endosarle su apoyo político a un candidato y que este candidato ganara las elecciones. ¿Cómo le evalúa la cantidad de adversarios políticos que ayer se manifestaban precisamente con ese otorgamiento de salvoconducto por parte del gobierno panameño contra la decisión versus los casos que hoy por hoy se le están llevando a cabo al señor Ricardo Martinelli? Bueno, yo nunca esperé que los voceros de los poderes económicos y políticos que persiguen a Ricardo Martinelli salieran a aplaudir esa medida. Entonces, eso no iba a ocurrir nunca. Entonces, a los personajes que hemos visto cotidianamente atacar a Ricardo Martinelli, cuestionar su liderazgo, cuestionar su honestidad, no iba a ser algo diferente ante los otros. Es más, por eso yo te digo que la mayor demostración de que al final de esto el ganador en este escenario ha sido Ricardo son esos ataques. Si la decisión dada por el gobierno y el aceptamiento de Ricardo Martinelli hubiese sido perjudicial para Ricardo Martinelli, créeme que ellos estuvieran aplaudiendo eso. Claro. Pero ellos están cuestionando no solo que Ricardo haya aceptado, ellos están cuestionando que el gobierno, no le haya cumpliendo, dicho que le haya dicho ahí: reconozco tu asilo. Pues son dos cosas: reconozco el asilo y reconozco y otorgo el salvoconducto en razón de ese reconocimiento. Bueno, y los temas de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué se sabe? Y sobre todo, que para todos fue muy impactante que en la Asamblea pues se archivaran el montón de denuncias que se le había puesto a María Eugenia López. Bueno, yo creo que eso habla, fíjate bien, no solamente de la presidenta de la Comisión de Credenciales, que en algún momento como abogado ejerció contra la propia María Eugenia. Es que nosotros no queremos hacerle ni a ella ni a ningún magistrado lo que ellos han hecho. Las denuncias que se archivaron fue porque la mayoría de los diputados consideraron que no tenían esa. Hay otras denuncias que no han sido archivadas. Que no procedían, en este caso. No procedían y por lo tanto en derecho se archivan. Hay gente que no entiende eso, porque fíjate, por ejemplo, muchos seguidores de Ricardo Martinelli son irracionales. Sí. Lo que ellos sienten que beneficia a un enemigo de Ricardo Martinelli, ya te van a saltar. Asimismo, lo que te quiero decir, los voceros de los poderes económicos y políticos que persiguen a Ricardo Martinelli también son irracionales. Así sea que se ha tomado una decisión correcta, ellos la van a cuestionar. Entonces, al final de cuentas, mira, yo creo que esta es una situación que, te repito, no es la situación ideal que queremos,
Si tú me preguntas a mí como amigo, como político, yo quería que se fuera Ricardo Martinelli, no. Pero yo estoy pensando en el hombre, sí, el ser humano, en el hombre que tiene una razón de deterioro de su vida, puede perder incluso la vida asilado en la embajada. Entonces, por eso dije yo en mi última intervención aquí, imagínate lo que pasara en este país si una persona con el nivel de Ricardo Martinelli muriera esperando un asilo en la embajada. Eso iba a causar problemas y se iba a afectar la paz social de este país. Sí. Y ojalá que esta medida tomada por el gobierno y la que se espera, que la Corte enderece la ley para acabar con una condena política, contribuya a traer paz en este país. Porque cuando digan, no, que no hay paz, que tú estás amenazando, yo no estoy amenazando. En ningún país del mundo donde se persiguen a líderes políticos con la fortaleza del liderazgo de Martinelli, hay tranquilidad política. Esa persecución política genera inestabilidad. Eso sobra. Y este país lo que menos necesita en este momento es inestabilidad. ¿Bruno se queda o Bruno se va? Bruno se va con Ricardo Martinelli. ¿Sí? Obviamente que hay que cumplir el protocolo también, ¿no? Porque también hay un protocolo para mascotas, no solo para Bruno, para cualquier mascota, pero ya lo dijo el presidente cuando formalmente él anunció que aceptaba el asilo, el salvoconducto, de que se iba Bruno con él. Y nos toca, probablemente algunas personas, vamos a acompañarlo en ese viaje. Okay. No es que vamos a quedarnos en Nicaragua. ¿Residencia en Managua? Yo creo que si no la tiene, ya debe estar en proceso ya muy rápido, porque, te repito, esto es algo que se hace muy coordinadamente, obviamente, con Ricardo Martinelli, pero también entre Estado a Estado, el canciller de Panamá con la embajadora de Nicaragua. Así que yo primero, para mí, me siento bien por el ser humano. Sí. Va a salir de estar en una cárcel, porque mira, aunque tú estés en una embajada, te puestas en un palacio de oro. Si tú no te puedes mover de ese palacio de oro, tú estás encarcelado. Igual, sí, entre cuatro paredes. No hay celda que sea más agradable porque tenga barrotes de oro. Sí. Celda es una celda. La imposibilidad de moverte te hace sentir que estás preso y sencillamente, obviamente que está en mejores condiciones que allá que el Federal y que Renacer, pero una cárcel, por razones que ya he explicado, sigue siendo una cárcel. Así es. Luis Eduardo Camacho Castro, diputado, vocero del presidente Ricardo Martinelli, secretario general del partido, realizando metas.